Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El secretario de Energía, Eric Tejada, reaccionó después que la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presentó un informe acerca de los contratos de generación de electricidad y el funcionario considera que se trata de un ataque político. Según el también gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, la ASJ fue cómplice y aliado de la narcodictadura durante muchísimo tiempo y trata de revertirse de una neutralidad amparado o apoyado bajo el marco de la sociedad civil. Igualmente, precisó que lo expuesto por la ASJ en realidad representa un ataque político y que esconde los intereses de los sectores que han controlado históricamente la energía en este país. Tejada señaló que desde la década de los 90 existen cárteles de la energía que se repartieron la generación de este servicio con un lucro exacerbado y que produce un mercado distorsionado de contratos y sobrecostos de energía. Asimismo, reconoció que Honduras sí tiene uno de los precios más altos de energía en la región, pero que ese es el resultado de muchos años y no de esta administración. Ven hoy en día la oportunidad de privatizar la empresa público y partirla en tres los activos de la ENE, que ronda los 3.600 millones de dólares, dijo Tejada. Entre tanto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, señaló que la ASJ enfocó su documento en un solo contrato, omitiendo mencionar que la ENE asignó 250 megavatios de contratos durante ese periodo. Además, Pino criticó la investigación de la ASJ por no seguir adecuadamente lo publicado en la Gaceta Oficial, así como por presentar información basada en medios de comunicación en lugar de datos oficiales, por lo que dijo es una investigación débil. El contrato en cuestión señala un precio de 32 centavos de dólar por kilovatio y llamó la atención por presuntas irregularidades expuestas por ASJ. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre ese tema del ENE. ACJ ha presentado un informe, la Asociación para una Sociedad Más Justa, cuestionando a las actuales autoridades del ENE que han querido favorecer a determinada empresa con un contrato de energía y han hecho fuertes cuestionamientos. También he visto que los medios han destacado mucho eso. Está aquí conmigo el gerente de coordinación técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Cristian Sanabria. En un momento se incorpora el ministro de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estoy hablando del ingeniero Eric Tejada. Ingeniero Cristian, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Raúl. Saludos, pueblo hondureño y toda la teleaudiencia de este foro tan gustado a nivel nacional. Primeramente, pues agradecerles que estén sintonizando el foro de la entrevista y a continuación vamos a exponer de forma clara, precisa y contundente no solo el tema de aclarar el contrato de Brazabola, sino que exponer las agendas ocultas de ONGs o organizaciones como ASJ y los grupos de poder que defienden y los intereses oligopólicos en materia de energía que están en juego. Raúl. Sí, bien,
¿Por qué cree usted que ACJ hace ese señalamiento directo, fuerte, dando a entender que es un acto monumental de corrupción de este gobierno? Sí, bueno, primero pues repasar un poco lo que dijo ASJ el día de ayer, y ellos comienzan diciendo de que el contrato de Cexa en el 2008 se incumplió y que es un contrato zombie, cadavérico, que quedó abandonado, engavetado en el 2008-2009 y que hasta ahorita, en este año 2024, vuelve a cobrar vida. Resulta interesante de que ellos citan un informe del Tribunal Superior de Cuentas donde recomienda que no se apruebe en el Congreso Nacional el contrato de ASJ, el contrato de Cexa, perdón, y de tal suerte de que los que elaboraron ese informe en el Tribunal Superior de Cuentas dicen que no se construya Cexa, pero dicen que se le extienda el contrato a El Cosa, información que ocultaron en la presentación del día de ayer. No sabemos con qué intenciones, por qué atacan a unos, por qué esconden las verdades de otros. Y en la planificación del ENE, en esos años, para el 2010 estaba previsto la terminación del contrato de Lufusa 1 de 40 megas, El Cosa con 80 megas, y el Tribunal Superior de Cuentas recomienda que se extiendan estos contratos en ese informe. ¿Por qué no lo dice ASJ? No lo sabemos. ¿Por qué dice que el contrato de Cexa no se construyó? ¿Por qué dicen de que el contrato de Cexa es corrupto? Cuando a todas luces sabemos de que hasta en el 2009 en la Gaceta entra en lo que es la publicación dicho contrato en enero del 2009 y pocos meses después gestan un golpe de Estado en el país, oligarquías, oligopolios de generación, el COEP, empresa privada, sacan a balazos al presidente Zelaya de su casa y todavía vienen a preguntar por qué no se construyó Cexa cuando salió en la Gaceta en enero del 2009 y a escasos meses estaban dando un golpe de Estado en un país que estaba en una crisis social, política y de altas proporciones, donde aquí no se podía prácticamente ni respirar por los gases lacrimógenos que estaban tirando las Fuerzas Armadas en contra de la población hondureña. Qué descaro decir por qué un proyecto y por qué una inversión no se realizó a cabo cuando los mismos grupos de poder que gestaron ese golpe de Estado impidieron la construcción con esta acción de lo que es ese contrato de Cexa y a la vez le extendieron los contratos a El Cosa y a Lufusa 1. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es una manipulación malintencionada por parte de ASJ, con verdades a medias, que cuenta una parte de la historia, pero omite el resto de la historia que está en ese informe del Tribunal Superior de Cuentas y lo que pasó en el contexto histórico del golpe de Estado. Entonces, partiendo de ahí, podemos ver que en la actualidad, en este año 2024, también se renegociaron contratos con Enersa, contratos con todos los grupos de generación y de todos los problemas que hay con los contratos adjudicados de forma directa en el Congreso Nacional en la Asamblea Legislativa del 2014, todos los contratos que se han firmado de forma desordenada en el Congreso Nacional, ellos callan ante eso y solo vienen a atacar a un contrato. Entonces aquí nosotros vemos que es un ataque sistemático, blindando a los grupos de generación que callan y blindaron en el pasado y blindando lo que es la corrupción público-privada en lo que es el manejo de los contratos del estatal. Búscame las portadas de los periódicos y ponelas, si sos tan amable, Elder. Los medios de comunicación han atacado fuerte al ENE ayer con esto de ACJ. A mí un empresario me dijo antes de que hicieran una comparecencia en otro programa televisivo, los de ACJ, que después iban a ir a la fiscalía, o sea que ya estaba todo planificado. Vamos a ver tiempos y dice algo, agrandarlo así como se hace en Canal 8. Es que tenemos una pantalla igual a la de Canal 8. Agrandarlo, Elder. Entonces, ya voy a presentar a mis otros dos invitados que ya están aquí. Vamos al siguiente, pues. Los trató bien Diario Tiempo. Vamos a ver. Los trató bien. Ah, no, subirle un poco.
ENE habría entregado contrato a compañía térmica que no cumplió en el 2008. Eso es Diario Tiempo. Vamos con otro. La Tribuna. ¿Qué dije la Tribuna? Exponer terreno. No, la Tribuna no lo metieron en esa campaña que tienen. ¿Quién estará pagando esa campaña contra el gobierno de la República? Vamos a ver si es campaña. Energía, gobierno admite que renegoció polémico contrato, dice el diario La Prensa. Vamos con otro. Y ahí también, búscame ahí. Ahí está, la ENE otra vez en la polémica por activar un contrato sin bases correctas. Vamos con otro. Bien, aquí está el ministro Eric Tejada. Un gusto saludarlo, ministro. Buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El abogado Vladimir Rodríguez es asesor legal en jefe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Abogado. Buenos días, Raúl. Ministro, Cristian. Hola. Mucho gusto. Placer. Están diciendo que es un monumental acto de corrupción de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Qué piensa de eso? En este país los pájaros le disparan a las escopetas, ¿no? O sea, saquearon durante 12 años, 7 meses ENE, la postraron, la pusieron de rodillas con un sinnúmero, con incontables actos de corrupción, y ahora viene ASJ desprestigiada, ¿no? Aquí en este país todos nos conocemos, todos sabemos la trayectoria que ha tenido ASJ, su maridaje con el narcotraficante Juan Orlando Hernández, convicto y condenado en Nueva York. Y ahora hace un ataque político en un informe francamente patético, miserable, que no tiene el mínimo rigor científico, académico, técnico, y es un instrumento político para atacar al gobierno de la presidenta. Cuando nosotros llegamos, recordemos que se había iniciado un camino de privatización de la empresa pública. Pues hay poderes oscuros en este país que quieren quedarse con esos 3.600 millones de dólares, casi 90.000 millones de lempiras, que valen los activos de la empresa pública y que la presidenta con voluntad férrea ha decidido emprender el rescate de la empresa pública, ¿no? Entonces nosotros hemos contado, Raúl, más de 18 mentiras, o sea, ni siquiera es, como lo decía ayer, tergiversación, son mentiras, ¿no? Son datos falsos, datos manipulados y sobre todo descontextualizados, ¿no? Ellos plantean que hablan de un contrato. Nosotros hicimos el escrutinio, aquí está el abogado Vladimir, que ha estado en ese proceso también, de 115 contratos, ¿no?, que entraron en el espectro de renegociación de contratos, ¿no? La ley, la reforma energética, manda en sus artículos 4 y 5 a la renegociación de contratos, porque los precios en este país de la energía son caros, ¿no? Y todavía dicen los voceros de ASJ que el precio de la energía es alto y que es culpa de este gobierno, ¿no? Lo cual es absurdo. Dicen que es mucho más caro eso, que de Brazabola, que es caro lo que ustedes están comprando. Eso es falso, ¿no? Evidentemente hay una contingencia energética, hay una emergencia energética, no solo en Honduras, ¿no? Ecuador está viviendo actualmente severos racionamientos. El nivel agregado de los embalses en Colombia ha llegado a su mínimo, casi el 28%. Guatemala, con un sistema eléctrico mucho más robusto que el hondureño, declaró emergencia en el subsector eléctrico. Nosotros, con la ley, con la reforma energética, se planteó la emergencia desde que se llegó debido a la catástrofe, a la debacle que se recibió del subsector, ¿no? Entonces, todos los países, Costa Rica lanzó una licitación de 140 megas de arrendamiento, similar a la que lanzamos nosotros, de motores, para adquirir nueva capacidad, pues, y eso lo hicimos, se hizo todos los países, evidentemente, por la característica de la tecnología, una instalación rápida,
estamos viviendo las secuelas del fenómeno del Niño. La tecnología que se puede instalar es diésel, ¿no? Pero en el caso específico de este contrato, insisto, se pusieron bajo renegociación de contratos prácticamente 115. Hay 3 fases. La primera fase es con diésel para pasar este verano, y eso no solo es con Brazabola, ¿no? Se hizo una licitación de arrendamiento y se están incorporando nueva generación con diésel en diferentes puntos de la geografía nacional, generación distribuida para mitigar los efectos del fenómeno del Niño y de la contingencia energética. Usted, la única tecnología que puede instalar en un tiempo prudencial es diésel, ¿no? Y en el caso específico de Brazabola, hay una primera fase con diésel y de 9 meses en arrendamiento, en modalidad de arrendamiento, y después todo el contrato es en gas natural, que es mucho más barato, es considerada por OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, como la tecnología de transición, y es mucho más barato que todo el parque térmico que tiene Honduras, ¿no? Y justamente la renegociación se basa en el artículo 28 de la Ley de Energía, que pone como primera instancia el interés público, ¿no? Entonces, los criterios de renegociación de todos los 115 contratos ha sido el interés público. ¿A qué nos referimos con el interés público? A los contratos que han bajado más el precio y que quieren reducir el costo de la energía en Honduras, que es exorbitantemente caro. ¿Quién es el dueño de Brazabola, ministro? Entendemos nosotros que es un grupo guatemalteco, ¿no? Se llama LIEC. Tiene inversiones también en energía en Guatemala, y es un grupo... ¿No es un argentino? El señor Ascares es parte del grupo, ¿no? Entiendo yo. Y es una empresa como son otras empresas. De los 115 contratos se renegoció también el contrato que no ha entrado en operación con Total Energy, Total Eren antes, ahora Total Energy, que es un prestigioso en Europa grupo francés. De hecho, el embajador de Francia ha acompañado, ¿no?, las renegociaciones, y hicieron una bajada a 9 centavos el kilovatio hora y estaban prácticamente en 14, ¿no? Entonces, esa renegociación de Total Energy va a representar un ahorro al Estado en valor presente neto de 206 millones de dólares en la vigencia del contrato, o sea, más de 5.000 millones, ¿no? En el caso de Brazabola, el ahorro con gas natural es de 217 millones de dólares, ¿no? O sea, casi 6.000 millones de lempiras. Entonces, lo que ha privado en el proceso de renegociación de contratos, de 115 contratos que ya fueron depurados, rescindidos 30 que no habían aparecido en la Gaceta, es el interés público, como manda la ley. Entonces, ¿qué es el interés público? El que baja más el precio, ¿no? Ellos dicen que 10 centavos más caro compraron ustedes y que eso es cualquier cantidad de millones, pues estamos hablando de centavos en dólares. Esa es otra de las grandes mentiras del informe de ASJ, ¿no? Ahí pone... yo francamente... Poner una foto de don Carlos Hernández de ACJ para que entendamos, fue don Carlos el que fue a hacer esa denuncia y fue a la Fiscalía de la República también. Sí, pero, o sea, aquí hay que ver, uno, preguntarnos qué intereses mueven a ACJ para hacer un ataque tan burdo y tan visceral al gobierno y al ENE, ¿no? Por ejemplo, no sé qué motivaciones tendrá el señor Rodríguez también, que muestra un odio también latente, ¿no?, patente hacia el gobierno. Creo que eso nubla su razón, y aquí nosotros lo interpretamos como un ataque político. Dice Rodríguez, mintiendo descaradamente, ¿no?, que se le va a pagar 10.000 millones de lempiras y que eso representa un tercio de lo que compra la ENE de energía solo a Brazabola. Esa es una falsedad absoluta, una mentira total, como son el resto de 16 mentiras que tiene el informe de ASJ. Le digo, Raúl, aquí en primicia, o saliendo del programa,
vamos a llamar al fiscal general para pedirle una cita estos días y ponernos a la orden de las autoridades, ¿verdad? Aquí es terrible que los que acompañaron la corrupción y el saqueo, el narcotráfico, el lavado de activos y que son comparsa de los oligopolios de energía en este país, que tiene un mercado cautivo y que no quieren permitir que se democratice el subsector, ahora lo estén atacando a uno. Aquí todo en mi vida es transparente, las cuentas, los poquísimos activos que tengo están al escrutinio público y iremos al Ministerio Público, pero decirle al fiscal desde ya también que se investigue todas las denuncias que hemos colocado en el Ministerio Público, que se investiguen las mafias de poder, cómo se aprobaron contratos en el Congreso Nacional de Contratación Directa, que pulularon más de 172 contratos ahí, cómo se hicieron aprobación de contratos en sesiones de Zoom de 10-15 minutos, y que se investigue también el leonino contrato con EH que representó una erogación de 23.000 millones del Empira, ¿no? Aquí que investiguen también, ya que fueron a poner la denuncia, nosotros vamos a someternos al escrutinio público, pero cuáles son, quién financia a SJ y cuáles son las motivaciones, qué intereses políticos, económicos están detrás de ASJ, de Carlos Hernández, de Kevin Rodríguez y de los que están atacando con datos falseados, truqueados a la empresa pública, y cuál es su verdadero fin, ¿no? El fin de ellos, que son instrumentos de otros intereses, de poderes realmente fuertísimos en el país y que tienen mucho dinero, es ver de rodillas a la empresa pública y privatizarla. Ese siempre ha sido su fin y quieren quedarse con los activos que le corresponden al pueblo hondureño. Mucha gente está interpretando que esto es una gran movida de las actuales autoridades del ENE y un gran ejemplo de corrupción de este gobierno. ¿Le ofrecieron dinero a usted, a ellos? ¿Cómo está eso? No, jamás nos han ofrecido. Todo, mire, Raúl, aquí todos nos conocemos en el subsector. Aquí sabemos la conducta de cada quien. Nadie, absolutamente nadie en el subsector puede decir que su servidor o alguien de nuestro equipo o alguien del ENE ha pedido coimas, ha hecho tráfico de influencias o ha amañado licitaciones u otras acciones que ha hecho la ENE en su fortalecimiento. Nadie puede decirlo. Basta con preguntarles, nadie puede vernos a los ojos y decir que le hemos pedido un centavo por cualquier relación que tenga con la ENE. ¿Tiene relación el contrato de SEXA del 2008 con el actual? Porque se ha ligado bastante. ¿Eso es el contrato del 2008 con este nuevo? Sí, pero es que esa es parte de la manipulación, ¿no? Lo que se dice es, o sea, lo que trató de instalar ASJ en el imaginario colectivo es que el contrato estaba muerto el 2008 y que de repente apareció ahora en el 2022, ¿no? Esa es otra falsedad, es otra de las mentiras de ASJ, que el contrato tuvo una vida orgánica, ¿no? O sea, para empezar, cambió de posesión y hubo acciones administrativas recurrentes contra varias administraciones o dentro de varias administraciones del ENE para que el contrato entrara en operación, ¿no? Entonces, no es que el contrato salió de la nada, de hecho ya habían sometido al ENE en administraciones anteriores, en años anteriores, 2 modificaciones al contrato, ¿no? 2 modificaciones que fueron aprobadas en el Congreso Nacional de ese contrato, o sea que siempre estuvo latente. Otra de las mentiras que dice ASJ, aquí está el abogado, es que el contrato fue rescindido, ¿no? Y esa es una mentira, ¿no? O sea, el contrato siempre estuvo vigente y tuvo vida orgánica dentro del litigio en la ENE y el litigio que tuvo el mismo contrato, porque ahí hubo, por ese contrato, una pelea interna de varios dueños, ¿no? Abogado, ¿cómo están los contratos?
Mire, es importante, ayer fuimos observadores de uno de los actos de falsedad más grandes que podemos nosotros presenciar. Pero solo quiero aclarar algo. Sí. Invité a la gente de ACJ, me dijeron que no podía venir y hace un momento hice un contacto para ver si también telefónicamente quieren participar para tener las dos partes. Aclaro eso. Y aquí es importante ser tajantes sobre este contrato, porque como lo menciona el ministro, en realidad este contrato jamás estuvo muerto. El contrato, en efecto, es el contrato 13-2008, que fue firmado en el año 2008. Posteriormente, que eso nunca lo menciona ACJ, que es parte de esa tergiversación que hacen y esa manipulación mediática, fue aprobado por el Congreso Nacional. Después de firmado, fue aprobado por el Congreso Nacional, después fue sancionado por el Ejecutivo y posteriormente publicado en el Diario Oficial La Gaceta. En el 2009. Eso fue entre el 2008 y el 2009. Después ya sabemos que en el 28 de junio dan el golpe de Estado, pero aún así, en el año 2011 y 2013 se suscriben 2 modificaciones al contrato, es decir, 3 años después del golpe de Estado y 4 años después del golpe de Estado. Porque aquí yo estoy viendo, cuando miro en esa presentación de ASJ, que se busca siempre eso que Cristian mencionaba al inicio del programa, señalar como que la administración del presidente Zelaya tenía que ver o tiene algo que ver con este contrato, cosa que no es así. Como lo vimos, hay 2 modificaciones en el año 2011, 2013, el contrato, es decir, que hasta la fecha, como otros contratos, porque hay que decir que hay varios contratos que tampoco entraron en operación comercial, pero eso no significa que los contratos no tuvieran vigencia hasta la actualidad. Entonces, lo que señala ACJ es completamente falso, es completamente temerario. Es un contrato vigente, es un contrato legal, es un contrato que hasta los momentos venía teniendo vigencia. Claro, con la aprobación del decreto legislativo 46-2022, que es la ley especial que garantiza el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, se establecen condiciones para, en primer lugar, decretar el estado de emergencia en todo el subsector eléctrico. Estamos hablando tanto de generación, transmisión y distribución. Al mismo tiempo, se establecen las condiciones para renegociar y rescindir contratos. Dentro de ese cuerpo legal, nosotros encontramos el artículo 28C, como lo menciona el ministro, que dice que se pueden hacer modificaciones a los contratos siempre que sea en base al interés público. También el artículo 9 y el artículo 15, porque ayer mencionan el artículo 15, estos personeros de ASJ, que con toda la mala intención lo que están haciendo es desinformando a la población. Es decir, el artículo 15 establece, por ejemplo, que se tendrán 60 días para la renegociación de contratos, pero es establecido para contratos que estén en operación comercial. Y ahí se establece también que deben de establecerse las condiciones para que el servicio de energía eléctrica sea continuo y no se interrumpa. El artículo 9 de ese mismo decreto legislativo 46-2022, que fue aprobado por todas las bancadas del Congreso, es el que habilita para aquellos contratos que no están en operación comercial. Porque lo que tratan de señalar los de ASJ como que este contrato nunca entró en operación comercial. Claro, como otros tantos que no han entrado en operación comercial. Pero entonces establece que tendrán un periodo de tiempo después de publicada la ley de 1 año en aquellos contratos que estuvieran vigentes. Contrato que quiero volver a aclarar y decirle a la población de todo el país que es un contrato vigente, tanto porque fue firmado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con la empresa mercantil CEXA en el año 2008, repito, aprobado en el Congreso Nacional, sancionado por el Ejecutivo y posteriormente publicado. Entonces, en ese contexto es que
no se comienza a renegociar con Brazabola, se comienzan a renegociar, como dice el ministro, con varias empresas. Al mismo tiempo, ese mismo artículo 9 establece que si tienen determinado avance de obra, que es el 30%, pues estos contratos tendrán la posibilidad de entrar en operación comercial hasta 2 años después de publicada la ley. Pero eso se hace un análisis, cosa que han hecho los departamentos técnicos, incluso legales y administrativos de la empresa. ¿Qué son los aspectos que son vitales, digamos, en la renegociación de contrato? Y que ahí hay que tenerlo bastante claro. Uno, el aspecto técnico, que generalmente está relacionado con el plan de expansión, que son dictámenes que expide el Centro Nacional de Despacho. Posteriormente también tenemos aspectos financieros, que me parece que son los aspectos más importantes, porque lo que se busca con esta renegociación de contratos es sobre todo bajar los precios, que a nivel del área centroamericana, por supuesto, que son casi una usura. Y por último, son dictámenes legales, pero que están más sustentados, obviamente, de lo que tiene que ver ya dictámenes técnicos y financieros. Entonces, aquí es importante establecer en esta primera etapa, ¿verdad?, que respecto a la vigencia o no de ese contrato, hay que decirle al pueblo hondureño que es un contrato completamente vigente, que no es un contrato muerto, que en ningún momento se ha revivido ningún contrato, y como dice el ministro, yo invito a los de ACJ que hagan un programa exclusivo de cómo fue la contratación de EH, que nos dejó un pago de 856 millones de dólares en 7 años y medio, y además con una posible demanda arbitral en CIADI de casi 600 millones de dólares. Yo no he visto ningún programa que le hayan dedicado o una denuncia como nosotros lo hicimos conforme a la ley, porque la ley también nos mandaba a que nosotros presentáramos una denuncia de cómo fue el proceso de contratación de EH. Entonces, ahí estamos viendo que en realidad, más que buscar elementos legales que no los van a encontrar, y por supuesto, como dice el ministro, nosotros nos vamos a hacer presentes en el Ministerio Público para ver de qué se trata esa denuncia y poder responder, porque aquí, si hay algo que tiene esta administración de la presidenta Xiomara y su junta directiva, en el caso del ENE y el ministro, es responsabilidad, es seriedad, es compromiso. Hablamos permanentemente y el ministro dice, esto es un apostolado. Y le hemos apostado a eso y eso no es el problema. Entonces, dejar claro a la población que ayer fue sorprendida, manipulada, que ese contrato es un contrato totalmente vigente. Esa es la pregunta aquí, Vladimir, Raúl. Sí. La pregunta es, ¿por qué, que es un proceso que estamos hace dos años y que lo manda la ley, ¿por qué ASJ de los 115 contratos escoge uno y lo sataniza, lo instrumentaliza para atacar al gobierno? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué motivaciones tiene ASJ? ¿Quiénes están detrás de ASJ? ¿Quién es Kevin Rodríguez? ¿Quién es Carlos Hernández? ¿Y por qué son voceros ahora de las élites y oligopolios que han tenido cautivo el mercado de energía en el país? Esa es la pregunta de fondo. Me dice el abogado y exdiputado Antonio Rosa Bautista. Toño Morro dice, señor ministro, no mienta, acuse a ACJ de cualquier cosa, con jo menos que no haya denunciado muchas veces el desastre de la ENE en aquellos tiempos. Éxitos con Brazabola, dice el abogado Antonio Rosa Bautista. Pero que Toño Morro es nacionalista, pero aquí hay otro nacionalista que se refiere y es don Ricardo Castillo Callejas. Dice don Ricardo Castillo, hermano de Roberto Ramón Castillo, mientras ACJ mantenga como portavoz y gerente al señor Hernández, compinche con Rivera del acusado y condenado narcotraficante Juan Orlando Hernández, ACJ no tiene ninguna credibilidad. En otras palabras, el burro hablando de orejas, y puede decir que yo lo dije, dice don Ricardo Castillo Callejas. Sí, exactamente. O sea, ya una organización absolutamente desprestigiada, como le digo, aquí nos conocemos todos.
los pájaros disparándole a la escopeta, ¿no? Y lo peor, Pero Raúl, no lo hace la asociación ACJ, no lo hace por el beneficio del país esto para ustedes. no, claro que no. A ellos no les interesa el beneficio del país. Ellos están defendiendo intereses particulares que tienen que ver con los oligopolios que históricamente han estado en energía en el país, y además son instrumentos políticos, porque ese es un ataque político, porque no tiene ningún rigor científico, técnico, académico el informe, y presenta datos falseados, ¿no? Insisto, yo reto a SJ que exponga su matriz de cálculo de cómo sacaron esos 10.000 millones de lempiras y ese precio de los 55 centavos, ¿no? Decir que otra cosa es que lo que plantea ASJ es un precio de 55 centavos monómicos. Eso es una falsedad absoluta. Decir que la gente en la primera fase de la modalidad de arrendamiento el generador es el ENE, que el contrato de arrendamiento lo que hace el ENE es alquilar las máquinas, así como lo está haciendo en el resto del país, con la generación distribuida en Olancho, en Ceiba, en Santa Rosa de Copán, que va a entrar, y lo que va a entrar en Esperanza, los 12 megas, ¿no? Que esto no es una tecnología que se escoge al azar. Hay una contingencia energética. Costa Rica, Ecuador también están contratando diésel por el tema de el estrés que están viviendo los sistemas eléctricos con la salida del fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, esa descontextualización que hace ASJ perversa en un informe burdo, y que es más un libelo, un pasquín político, que verdaderamente un informe serio con rigor científico. Poneme unas portadas que te envié ahí también, porque sí han movido eso. Poneme ahí. Ahí dice, mire, ACJ presenta denuncia ante el MP por presuntas irregularidades en contrato de energía. Pareciera toda una campaña. Siguiente. ACJ denuncia irregularidades en millonario contrato de emergencia. Otro. Leonino contrato con Brasa Bola costará 0.32 kilovatios. Agrándame eso para leerlo, que estoy viendo la pantalla grande. Dice, la Asociación para una Sociedad Más Justa interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, presuntas anomalías en un contrato millonario de energía de la empresa Brasa Bola, que hay socios hondureños y extranjeros. Por cierto, hondureños y extranjeros, aquí me dice don Eduardo Gómez, ingeniero Eduardo Gómez Flores, buenos días. Hace 14 años el gobierno de José Manuel Zelaya tenía los mismos problemas con la energía térmica. Como solución, la ENE de ese gobierno tiró unos 50 contratos de energía renovable para contrarrestar esta dependencia de energía fósil. De los 50 contratos solo se pudieron hacer unos pocos. La mayoría de esos contratos hidroeléctricos, solares y eólicos no se pudieron hacer porque los mismos dueños de energía térmica hicieron todo lo posible por boicotear estos proyectos. Hoy el gobierno de doña Xiomara no tiene ningún interés en promover el uso de recursos naturales para la generación eléctrica, algo que Costa Rica, como ejemplo, tiene un 99% de su energía con estos recursos. Tercer año de gobierno y lo que vemos es más energía dependiente de diésel y gas natural que Honduras no produce y que tiene que importar en dólares en un mercado que nadie puede controlar. Una guerra en Medio Oriente o de los rusos con Ucrania nos afecta profundamente con subida de precios. ¿Por qué satanizan los proyectos de energía renovable? ¿Será que les interesa seguir negociando con los mismos productores térmicos? Y no solo eso, ahora traen un nuevo cuando sabemos que ese no es el camino. Carlos, el ingeniero Carlos Ramón Flores, San Pedro Sula. Le puedo contestar a eso. Eso no es correcto. Nosotros no satanizamos las energías renovables. Nosotros tenemos metas claras ya pautadas con organismos internacionales y con instancias internacionales en cuanto a la renovabilidad de la matriz, ¿no? El tema es que el déficit de generación heredado
es de capacidad firme, ¿no? Aquí, debido a la corrupción público-privada legalizada, especialmente con la hemorragia legislativa del 20 de enero del 2014, entró a mansalva energía renovable y esto generó intermitencia al sistema eléctrico nacional, ¿no? Y déficit de capacidad firme, ¿no? ¿Qué es capacidad firme? Es la energía, la potencia de energía que se puede inyectar en lo que nosotros llamamos los periodos críticos de abastecimiento de energía, de tratar de suplir la demanda, ¿no? Que generalmente se dan en verano entre 6 y 10 de la noche, ¿no? Entonces, es importante, lo que manda la norma técnica es que se tenga al menos el 10% de reserva de cubierta de capacidad firme para cubrir la demanda máxima, ¿no? Y la demanda máxima este año, la reportada ha sido diurna del 2 de abril a las 2:50 de la tarde de 1904 megas, ¿no? Entonces, nosotros es prioritario, ¿no? Después de ese desorden, después de ese caos absoluto en que encontramos el subsector, un caos alevoso, ¿no? Que está así por la mera corrupción público-privada. Es importante ir incorporando energía que supla el déficit de capacidad firme. Igual la licitación de 1.500, esa es otra de las mentiras, ¿no? Del informe de SJ. Si usted ve el informe, Raúl, dice ahí que nosotros anulamos la licitación de 450 para hacer contrataciones directas, ¿no? Eso es lo que quieren dejar entrever ellos, una falsedad total, ¿no? Nosotros cambiamos, reformulamos la licitación de 400 megas a una de 1.500 para suplir, Raúl, para ya de una vez por todas resolver el tema de abastecimiento de energía en el país con una licitación pública internacional competitiva donde participen todas las tecnologías y participe todo el que quiera bajo un mecanismo sofisticado que fue el que tuvo éxito en la licitación de Guatemala de subasta inversa y rondas sucesivas, ¿no? Esa es la propuesta del ENE. Por ley será la CRE la que apruebe las bases. La propuesta del ENE es un mecanismo transparente que se puede auditar en el momento de la subasta y hay una auditoría post-mortem y que queda transparente y que todo el mundo quede claro de cómo fue el proceso y mediante ese proceso transparente se logran tener los precios más bajos de la energía, porque es un problema serio el costo de la energía, y eso tiene que ver con un mercado de contratos distorsionados porque se prestó a la absoluta corrupción público-privada, y ahora los que avalaron la corrupción nos vienen a acusar a nosotros, no nos quieren venir a desprestigiar. Carlos, Kevin, yo soy un académico, vamos al Ministerio Público y que nos investiguen a todos y que investiguen a todos los del subsector. A mí no me van a andar desprestigiando esta gente. ¿Ingeniero? Bueno, Raúl, en este punto del foro, pues yo pienso de que ya ha quedado suficientemente claro el tema de la legalidad del contrato de SECSA. Ya han sido suficientemente desmentidas todas esas aseveraciones de lo que dijo ASJ el día de ayer, y a nosotros pues eso ya no nos tiene que hacer perder tanto la atención de lo que en verdad tenemos que aprovechar este espacio para comunicarle al pueblo hondureño cuáles son los verdaderos intereses que se han jugado aquí y qué está haciendo el ENE para poder afrontar esta crisis de energía y por qué tiene tan molestos a estos grupos de poder. ASJ lo derrotó el pueblo en las urnas, aliados de Juan Orlando, con 1.700.000 votos en el año 2021. Eso no nos preocupa, está claramente mapeado de qué lado están ustedes. Así que a partir de ahora, lo que yo quiero decir, Raúl... Solo déjeme ir una pausa porque va a hablar el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández. ¿No es cierto ese informe de ASJ? ¿O es cierto? Son mentiras, tiene más de 18... ¿Está viendo, don Carlos? Sí, son mentiras, eso se lo podemos probar en cualquier momento. Que ofrezca su cuando dicen que el contrato original era de 150 megawatts con carbón en el Aguán, ¿por qué se ha cambiado a 240 megawatts a gas natural en Villanueva? El contrato original era de 150 megas de carbón
Eso fue lo que se aprobó el 2008. La ley, en el artículo 28, literal C, permite modificaciones de contrato, o sea, modificación en tecnología, modificación en tiempo de los contratos, si se pauta, si se pacta, de mutuo acuerdo entre las partes y con el interés público por delante. Entonces, cuando en toda la renegociación, ese es el gran problema del informe de SJ, que habla de un contrato, lo descontextualiza de toda la renegociación de contrato. Cuando uno se sienta en la mesa a renegociar, evidentemente se cede algo y se obtiene algo, ¿no? Eso es una renegociación en cualquier parte del mundo. Nosotros en todos los contratos, en las 18 adendas, se ha cedido en algunos ampliación de tiempo, que no es el caso de Brazabola. La Brazabola más bien reduce el tiempo, pero en otros hay ampliación de tiempo, hay cambio de tecnología y hay ampliación de potencia, ¿no? Entonces, bajo ese contexto es que, si usted analiza todos los contratos, hay una leve ampliación de potencia, probablemente, y también se les ofreció a los que están en operación el pago de la deuda, ¿no? Ese es todo, digamos, el esquema de la renegociación de los contratos, ¿no? También es importante porque eso hay que concatenarlo con el mismo artículo 3 de la ley, que es el del decreto 46-2022, y establece, esto es importante porque eso parece que lo vio ACJ, que la ANE podrá escoger la modalidad de administración y contratación que más le convenga al Estado. En ese contexto, y como también lo establece el 28C y también lo establece el 121 de la Ley de Contratación del Estado, que se pueden hacer modificaciones siempre que sea en interés público. Entonces ahí en el contrato de Brazabola, como en otros contratos, se establecen 3 modificaciones importantes: el cambio de tecnología, el precio, el tiempo y también los años, porque en lugar de subir, los años se reducen. Pero lo mismo sucedió, por ejemplo, con el contrato que menciona el ministro de Total Eren, que ahora es Total Energy, que incluso el mismo embajador de Francia y los altos ejecutivos de la empresa han venido acá, que es una inversión que asciende arriba de 350 millones de dólares y que renunciaron a infinidad de cosas, que es un contrato muy, muy bueno para el Estado. También hay una modificación del sitio. Ellos inicialmente estaban en Cololaca, departamento del Empira, y se trasladan para San Marcos de Colón Olancho. Entonces, ahí es donde nosotros miramos el sesgo. Sí, la manipulación. La manipulación. La manipulación, porque no señala. Eso se ha hecho con otros, sino que, en el contexto de renegociación, con varios. Que le vayan a decir al gobierno de Francia que está haciendo corrupción, entonces. Pero, que le vayan a decir ACJ. Pero los de ACJ, ¿por qué quieren manipular eso? Bueno, intereses, como dice Cristian, políticos. Raúl, yo te agradecería que después de la pausa me deje el espacio para explicar líder, falta, ampliamente. Nos queda una hora. Y solo antes que, como viene el presidente de ASJ, pues yo le digo, invito que comience a investigar cómo fue el contrato de DESA, por el que mataron a Berta Cáceres. Bien, continuamos. Don Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ACJ, está con nosotros. Comentarios, don Carlos, sobre lo que ha dicho esta mañana el ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Eric Tejada, el gerente de Coordinación Técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Cristian Zanabra y el abogado Vladimir Rodríguez. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Raúl, y buenos días al ministro y a también sus invitados. Miren, lamentablemente voy conociendo y no he tenido la oportunidad de totalmente la participación del ministro, pero me imagino que sus reacciones están en sintonía a lo que hemos venido escuchando en las últimas horas
Primero, yo quisiera decir que la ASJ, señor ministro, mientras muchas personas estaban tranquilas dando clases, usted lo hice, una labor muy digna, o tutorías, o haciendo esto, su servidor, y eso es testigo, el pueblo hondureño estaba al frente, luchando en contra de la corrupción, en contra de estos casos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. De escuchar al abogado, hablar un poco de ACE, yo quiero decirle, abogado, que quien hizo la denuncia pública de todo el tema de ACE fue ASJ, y que evidenció todo lo que ahí implicaba, y otras cosas más. Y posteriormente entraron ustedes, ¿verdad? Pero previo a eso ya se había hecho, y es importante recordarle, porque lamentablemente en el país a veces se olvida un poco la historia y no se lee, y entonces no revisamos eso. Dos, yo no voy a entrar en detalle, a ver, porque sin duda alguna la acción de ustedes es del ministro es tratar de evidenciar eso. Yo creo que todo su derecho, ustedes están en derecho a hacerlo. Nosotros, en base a nuestro análisis, y aquí yo quiero decirles, ustedes tienen expertos, nosotros tenemos expertos, ustedes tienen expertos internacionales y hablan con los organismos internacionales, esto igual nosotros, porque bueno, es importante que ustedes sepan que la sociedad civil es un actor relevante que interactúa y que actúa por justamente esa es la intención. Es decir, yo ando en temas políticos, señor ministro, y es importante decirlo, yo no ando en esa posición, no soy funcionario público. Si algo puedo hacer es contribuir con este país como lo he venido haciendo, ¿verdad? Y si eso tiene un costo, A ver si recuperamos la señal, Víctor. De don Carlos, ¿el comentario inicial? No lo he escuchado. Lo poco que escuché es que nosotros estábamos cómodos mientras él luchaba contra la corrupción. Nosotros estábamos en la calle. Sí, por favor, como le digo, aquí todos sabemos quién es ASJ, y sobre todo la batalla contra la corrupción público-privada, contra la corrupción legalizada que hemos emprendido y que la presidenta ha emprendido. No todos sabemos las mafias de poder, los oligopolios, todos los intereses que habían, cómo estaba el subsector. Estaba privatizado el Centro Nacional de Despacho, estaba privatizada la CRE y iba en camino de privatización LENE y el mercado de contratos, o sea, el sobreprecio que hoy se paga por la energía, eso es corrupción. El mercado de oportunidad tiene un sobrecosto del 20%. Los PPA, por ejemplo, solares o eólicos, contando el incentivo de los 3 centavos que aún reclaman algunos, estaría en 19 centavos la tecnología renovable que acaba de ser adjudicada en Guatemala a 4 centavos, ¿no? Entonces, aquí todo eso se sabe, Carlos, y es terrible que no se reconozca la lucha contra la corrupción que ha hecho este gobierno, no solo en el sector energía, sino en general, por el desmontaje de las estructuras criminales que, coludidas con el narcotráfico, con lavado de activos, crearon fideicomisos, ONGs, fundaciones para drenar las arcas del Estado, y dejaron LENE con 300.000 postes podridos y con los transformadores absolutamente sobrecargados, y no fueron capaces de hacer un solo circuito, invertir un solo lempira en la red eléctrica, y ahora vienen a nosotros a culparnos. Iniciamos un proceso de renegociación de contratos para bajar los precios de la energía, y ahora vienen los que han sido cómplices o han tenido silencio cómplice con la corrupción a decirnos que ahora que nosotros que hay dudas. Por favor, aquí todos nos conocemos, todos saben la conducta que hemos tenido en el sector energía y en el subsector, y nos sometemos al escrutinio público, y no vamos a tolerar que gente implicada
o que ha sido parte de toda esa lodacera, de toda esa posilga corrupta del subsector eléctrico y del sector energía, vengan ahora a querer denigrar. Don Carlos Hernández, adelante. Ok, escuché un poco al ministro. Yo solamente quiero sugerirle, ministro, porque yo sé que en la emoción a veces dice, y ahí tiene su abogado, yo le animo para que logre bajarle un poquito, porque me parece que entrar a algunos temas de acusación directa, eso es peligroso. Mire, yo conozco esos discursos, yo conozco esas posiciones ya de funcionarios que incluso en su momento argumentaban la legalidad de las cosas y hoy están en situaciones muy, muy complejas. Yo quiero solamente reiterar, no estamos en un tema político, nosotros hacemos nuestros análisis y procuramos hacerlo lo más objetivo y técnico posible. Las explicaciones tendrá que dársela en primera instancia a la señora presidenta. Yo en ningún momento he mencionado ni creo que sea partícipe. Yo creo que es importante aclarar eso y usted tendrá que darle la explicación y posteriormente usted tendrá que dar, ojalá, las explicaciones a los entes contralores que al final... Son esos cálculos falsos. Nosotros hacemos un trabajo de verdad. Usted dice que tiene expertos, diga los nombres de esos expertos. ¿Quiénes son esos expertos, entre comillas? Ese es nuestro rol es ese. Como sociedad civil, nosotros reconocemos las cosas... Ese es el problema, se revisten de falsa neutralidad como sociedad civil. Eso es falso, Carlos. Ustedes no son sociedad civil. No puedo hablar, así que puede seguir ahí el ministro, ¿verdad? Contando su... Ayer tuvo 2 horas para usted solo. Pero al final el pueblo hondureño y la historia se va a encargar de... ojalá no sea triste para él, ¿verdad? Porque al final, yo lo digo, muchas veces funcionarios desde el poder cometen algunas situaciones irregulares y al final terminan en situaciones complejas. Así es que nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo. Ojalá se reduzcan las pérdidas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ojalá la renegociación de los contratos le genere un bienestar al pueblo hondureño, nos alegramos con eso. Sin embargo, lo que hemos denunciado sobre este caso particular, sostenemos eso porque hicimos un trabajo objetivo y al final, bueno, él cuenta su versión, lo nuestro es público, yo quiero decir, todo es público, animarle para que ojalá puedan abrirse, ojalá puedan divulgar las renegociaciones de contratos, que puedan darle información. Imagínense que esto ya está en operación y ayer lo decía el propio presidente de la Comisión de Energía del Congreso, ellos no lo conocen, o sea, no saben absolutamente nada, lo decía él, solamente estoy repitiendo. Y en el evento que teníamos habían diputados miembros de la Comisión de Energía. Entonces, ministro, éxitos en su trabajo, ojalá lo logre, ojalá logre rescatar esa empresa, pero reiterarle a ustedes, a los tres, que es importante que remarcar, subrayar que no es cierto que esto es un ataque y que hasta ahora lo hacemos. Ya tenemos 25 años haciéndolo, 25 años haciéndolo. Y sobre el tema de energía, en el gobierno anterior fuimos nosotros de manera categórica y fuerte. ¿Y sabe quién nos apoyaba en ese momento? Eran muchos de los activistas del Libre y eran parte de los que nos aplaudían. Así es que decirle que lo que era malo antes seguirá siendo malo hoy. Hubieron abusos antes y hay abusos hoy, y eso también tiene que denunciarse. Así es que, Raúl, gracias. Lamentablemente no, porque voy manejando, se cortó la llamada y no he tenido la oportunidad de escuchar, pero me imagino cuál ha sido la tónica del señor ministro. Yo, por mis valores, no acostumbro estos debates y atacar, porque al final creo que eso no contribuye a la búsqueda o a encontrar soluciones a esta problemática que es estructural, no es un tema de este gobierno, que es compleja, que es difícil, que se requiere la participación de todos. Sí, eso lo hemos dicho, pero en este caso particular nosotros identificamos algunas situaciones irregulares y al final serán las autoridades, ojalá, las que determinarán
el alcance de esas irregularidades. Así es que gracias y buen día. Buen día, el director ejecutivo de ACJ, don Carlos Hernández. Ministro, luego el ingeniero Sanabria y luego el abogado. Sí, bueno, aquí hay que poner que ese es el gran problema de ACJ, insisto, la descontextualización, ¿no? Cuando nosotros llegamos, después de toda la posilga de corrupción que hubo durante los 12 años, 7 meses, hubo una oposición férrea al proceso que estamos llevando en marcha, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quiénes se oponen, no? Recordamos, por ejemplo, el ataque virulento que sufrió la reforma energética, ¿no? Para empezar, la embajadora de Estados Unidos hizo fuertes críticas a la reforma energética y se montaron campañas similares a estas, ¿no? Entonces, al final, el problema de fondo es la disputa del mercado cautivo por los oligopolios, por intereses particulares del que es un negocio de la energía, ¿no? Aquí sabemos quiénes históricamente han tenido cautivo el negocio de la energía, y cada vez que el gobierno o emprendemos acciones para democratizar el sector, para adecentar el sector, vienen los ataques viscerales, vienen las campañas montadas. Esta campaña va a seguir porque está entrando vía renegociación, vía mercado de oportunidad, vía licitación de arrendamiento, nuevos actores en el sector, que eso fomenta la competencia y eso molesta a unos pocos que son los que tienen cautivo el mercado, ¿no? Entonces, nosotros interpretamos este infame informe como parte de toda esa campaña para que al final lo que quieren preservar son intereses económicos. Esa es la disputa, es una disputa de mercado, de sectores oligopólicos, vemos como también en aquel momento, aquí me mandaron un tuit de la embajadora del 22 de marzo del año del 2022, justamente cuando iniciábamos el tema, la propuesta de la reforma energética, y cómo desde varios sectores fue atacada desde el principio y ha sido atacada el combate a la corrupción que hemos iniciado y también las reformas que se están planteando en el sector para hacerlo transparente y para adecentarlo, porque todos sabemos lo que había. Ingeniero Sanabria. Bueno, pues qué descaro el director de ACJ, el de Carlos, venirse a jactar de que él es un luchador social y venir a decir que es una blanca paloma que ha estado defendiendo los intereses del pueblo hondureño, mientras los que estábamos desde el golpe de Estado y mucho antes en las calles, aguantando balas, gas, tolete, defendiendo desde el Frente Nacional de Resistencia Popular todas las reivindicaciones y causas justas del pueblo, él, Carlos, estaba plegado a los grupos de poder. Hasta el día de hoy yo no he escuchado que él se haya referido a lo del 2009 como un golpe de Estado. ¿Y sabe qué? Qué fácil venir a decir también de que él atacó y que denunció a EH, cuando todos sabemos aquí que Juan Orlando se quería quedar con la distribución de este país y desde el Ejecutivo orquestaron un ataque para robarse todo lo que es la distribución, sacar a EH, y claro, él se plegó a la agenda de Juan Orlando también en ese momento, y desde esa posición qué cómodo fue atacar a Energía Honduras, EH. Entonces, esas falsedades nosotros no las vamos a permitir. ASJ, el pueblo hondureño, los derrotó en las urnas, 1.700.000 votos, están desprestigiados y nadie les cree. Además, pueblo hondureño, esto es muy importante lo que voy a decir, el verdadero dolor de esta gente, y qué bueno que se confesó también de que ellos reciben financiamiento internacional, y ministro, es prudente que le digamos al Ministerio Público que investigue cuál es la financiación de ASJ, quién les tira línea, quién lo financia y les paga, y aprovechar para decirle al pueblo hondureño que el dolor de esta gente y de los grupos y oligarquías que representan es la implementación de la reforma energética. Esta reforma energética les quitó el control del Centro Nacional de Despacho que tenían privatizado y en manos privadas
donde ellos decidían quién despachaba la energía. Les duele que esta reforma energética haya permitido tocarle las costillas a todos esos contratos sobrevalorados y renegociarlos, uno de los mayores hitos del gobierno. Les duele que se les quitó el control de la Comisión Reguladora de Energía, desde donde dictaban todas las pautas para regular y distorsionar un mercado eléctrico en beneficio de las oligarquías de este país. Les duele que esta ley nos permitió renegociar contratos. Y gracias a Dios que está instalada Central Térmica Brazabola en estos momentos en Villanueva Cortés, generando 80 megavatios, incrementándose a 120, porque si no, en estos momentos, Valle de Sula tuviera 120 megavatios de desconexión y apagones y crisis energética como en Ecuador, que tienen 600 megavatios de déficit y 12 horas de apagones todos los días. Nosotros, entonces, eso es gracias lo que quieren, a esta ley, Cristian, eso es lo que quieren. O sea, si no estuviera Brazabola inyectando ahorita, que es un tema de emergencia, ¿no?, por el déficit heredado, por todo lo que ha habido, casi 150,000 personas estuvieran sin energía en el Valle de Sula y tuviéramos una crisis, estuviéramos sumidos en una crisis similar a la de Ecuador. Y por eso viene el ataque en este momento, porque con todas las medidas de emergencia que ha tomado el gobierno, se está superando la peor parte del verano y se está logrando suplir la demanda, ¿no? Entonces el ataque va por ahí, ¿no? Ustedes querían ver a este gobierno derrotado en una crisis de apagones, con la población enardecida en las calles para aprovechar la coyuntura política y atentar en contra de, otra vez, el Estado de Derecho como lo hicieron en el 2009. No se los vamos a permitir. Y la herramienta que nos está permitiendo defender al ENE, rescatar al ENE, hacer todo este plan de inversiones, mitigar los apagones, no solo en el Valle de Sula, 20 megavatios se instalaron en el litoral atlántico, en Danlí, en Olancho, en Copán, por todo el país, es el plan de inversiones del ENE, gracias a la reforma energética que vamos a seguir implementando con sangre, sudor, lágrimas y todo el esfuerzo que corresponda para impedir que gente como estas ONGs, con financiación externa, plegados a los grupos de poder, a las oligarquías, a los que están siendo perjudicados con el contrato de Brazabola. Por ejemplo, Brazabola va a despachar más energía que lo que despacha NERSA. ¿Se siente perjudicado Freddy Nasser? ¿Se sienten perjudicados Luis Larach? ¿Se siente perjudicado los CAFI, que son los de Lufusa, con la entrada de esta central termoeléctrica? Pues yo pienso que sí, pueblo hondureño, porque con la entrada de nueva generación se está rompiendo con el oligopolio que tuvo controlada la energía de este país durante décadas y décadas, permitiendo hacer un mercado eléctrico más competitivo, rebajando las tarifas y trasladándole estos beneficios a la población. Y es más, este contrato de central termoeléctrica Brazabola es un contrato, no es un contrato zombie, como lo dijo ASJ, es un contrato que ha estado más que vivo, en constantes modificaciones y también en disputa por sectores poderosos de este país, por bancos, y en el particular, pues el ministro y el abogado Vladimir pueden ratificar qué tipo de bancos han sido los que han estado tras el interés de haber tenido este contrato y cómo se lo quisieron disputar para que esta compañía no pudiera poner esa planta de generación ahí. Abogado. Sí, solo hay un minuto, abogado, sí. Que el ingeniero Samuel Rodríguez ya rato está en línea. Ingeniero, lo escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que lo importante, Raúl, y hay que priorizar este tema. Hoy Honduras, Raúl, figura en el contexto regional como un país en vías de importación de gas natural. Esto va a dinamizar grandemente lo que es la industria de producción, que hoy todos estamos en base a lo que dice el Bunker, el tener ya una tercera tecnología, como el gas natural, donde hay grandes empresas internacionales deseosas de que el país hubiera entrado a esta ruta. Raúl, recordemos, número uno, en el primer periodo del presidente Juan Orlando se pretendió hacer una licitación de 450 megas de gas natural. ¿Qué pasó ahí? No lo hicieron. Y desde ahí se viene heredando esta crisis energética de falta de generación. Raúl, en el país, para que una empresa internacional o nacional pueda invertir, requiere dos vehículos, o un PPA, o que haya un mercado de oportunidad abierto
libre entrada, libre salida y que esté pagando. Esos dos vehículos se han mantenido. El querer venir a satanizar a una inversión privada seria de un país serio como es Guatemala y que hayan venido a apostarle con 500 millones de dólares a Honduras en este momento, créame Raúl, que lejos de estar sacando informes negativos, lo que tenemos que hacer es que para estos 1.500 megas que vienen, ya vamos a contar con una terminal de gas natural. Ya las empresas que quieran venir a participar van a tener un precio de referencia que va a ser el gas natural. Eso va a permitir, Raúl, que en esta transición energética que estamos librando, tanto los generadores renovables, como también que queremos darle paso a que haya competitividad a nivel de empresas que generan potencia, lleguemos a un precio competitivo. Raúl, el gran ganador en esto es el usuario de la energía, sea el usuario residencial, sea el usuario comercial, sea el usuario industrial y también aquellos agentes generadores de mercado. Raúl, lo importante es que hay que enfocarnos. El país no es un destino de inversión, porque competimos también con El Salvador, competimos con Guatemala, el mismo Nicaragua, el mismo Panamá, Costa Rica. Aquí no nos vale estarnos peleando. Necesitamos, lógicamente, enfilarnos. Y este gobierno logró ahorita lo que no se había logrado. Raúl, hubieron contratos en el 2008 y en el 2009, licitaciones que se libraron. ¿Cómo usted iba a financiar esos proyectos si en el 2009 hubo un golpe de Estado? Ese primer gobierno del presidente Lobo solo fue un gobierno de reconciliación nacional. No hubo oportunidad de inversión. Las grandes inversiones que ha habido en el país son en telecomunicaciones, cuando entró Digicel en el año 2008, con 600 millones de dólares. Después hubo una inversión grande en el 2014 con los proyectos solares, cerca de 1.000 millones. Y también la ACJ sacó un informe que le decía quemados, cuestionando esos contratos. Y después ahora estamos con esta gran inversión de 500 millones. Entonces, Raúl, ¿en qué espacio el inversionista va a encontrar un clima de inversión agradable? Si cuando quiere invertir, se quiere arriesgar, lo satanizan. Lo que hay que hacer definitivamente es procurar ir en una línea de transparencia, de información, pero si a mí me interesa la información, yo tengo que ir en busca de eso. Nadie desconoce que la ley de contratación del Estado requiere una modificación. Gracias a Dios ya se está hablando ahorita de esa modificación. Nadie desconoce que el sector de energía requiere también reglas claras, que haya transparencia y seguridad jurídica. En ningún momento este gobierno a nosotros nos ha incumplido. En cambio, el gobierno anterior a los solares, así, de manera unilateral, digo el gerente Ordóñez y el gerente Jesús Mejía, no se les paga el incentivo a esas personas, conveniendo al país en un riesgo. Raúl, en estos problemas legales, ¿quiénes son los grandes ganadores? Esas demandas que llevan los abogados. Ahorita hasta los abogados se quedaron sin poder oler un peso de este contrato. ¿Sabe por qué? Porque se logró materializar. Ya nosotros estamos curtidos como generadores privados de estar siendo más bien comida para abogados cuando son esas grandes demandas y quieren demandar al país y todo es pisto y sin poner ni un tan solo peso y no construir nada. Este contrato, igual como varios otros contratos que se están desarrollando a nivel de energía solar en la zona de Coyoles, a nivel de energía térmica, no solamente este de Brazabola, otro contrato también que estamos en Naco, estamos en Villanueva. Lo que buscamos son reglas claras y hemos encontrado un gobierno que nos ha dado apertura y nos ha dado oportunidad para seguir invirtiendo y seguir creciendo. ¿Qué hay que mejorar, pero esa es la ruta, hay que trabajar, porque venir y rendir un informe, por muy sincero que sea, pero también se puede estar sinceramente equivocado. Entonces, hay que ponerse en los pies del inversionista. La ACJ no es una empresa promotora de inversiones. Samuel, un momento, ingeniero. Samuel, vos que sos inversionista y estás en el sector, toda la campaña que orquestaron desde este tipo de ONGs, desde este tipo de sectores oscuros, diciendo que en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro nadie iba a invertir un tan solo lempira, un tan solo dólar en inversión privada en materia de energía. 400 millones de dólares es la inversión que se está haciendo en Central Térmica Brazabola, después que se jactaron y juraron que nadie iba a invertir un centavo en este país. Les molesta la inversión extranjera, les molesta la competitividad, les molesta que este gobierno esté democratizando el sector, permitiendo la participación mayoritaria de agentes tanto nacionales como internacionales para abaratar los costos de la tarifa energética, y creo que tú puedes también dar fe de ello.
Mire, nosotros somos ya segunda generación de generadores. Los primeros comenzaron hace 30 años. Igual que todo el mundo ha librado sus luchas de gobierno a gobierno, burocracia, temas de financiamiento con bancos, seguridad jurídica. El que es inversionista serio no se va a ir a demandar al Estado y cobrar dinero sin haber puesto un peso. El que es inversionista serio se va a mojar los pies, va a venir para adelante, va a correr riesgos y contra viento y marea va a salir al otro lado triunfante. Ese es el verdadero inversionista, ese es el verdadero generador de empleo que necesitamos. Y sea este gobierno o sean los gobiernos que vengan para adelante, esa clase de inversionista siempre va a existir. ¿Por qué? Porque vamos contra viento y marea, porque lo único que conocemos nosotros es trabajar, generar empleo y crecimiento y riqueza para nuestro pueblo hondureño. Aquí nadie de nosotros está pensando que va a emigrar a otro país. No, nosotros nos morimos acá y aquí vamos a seguir creciendo y vamos a seguir trabajando. Gracias, muchas gracias. Abogado. Es importante volver a retomar el tema del contrato. Mire, aquí lo que se decretó a través de la ley, del decreto legislativo 46-2022, es la emergencia en el subsector. Eso no indica que esto sea un contrato de emergencia. O sea, este contrato solo es producto de ese contrato que se firmó en el año 2008, que es el 13-2008, y posteriormente con la publicación de la ley se habilitó la posibilidad de la renegociación de este contrato y 18 más y la revisión de otros contratos que no han entrado en operación comercial. Lo que denota por parte de esta ONG ASJ es realmente un odio contra el gobierno, pero eso no es el problema de fondo. En realidad, el problema de fondo es que también tienen un odio contra la población. Que este contrato no entre en operación, porque ellos lo que están buscando es que ir prejuiciando de a poco a que el Congreso Nacional no vaya a aprobar este contrato y los demás. Crear una crisis, generar en realidad una conspiración para que este gobierno fracase en el rescate de la empresa pública y en definitiva en el proyecto que está llevando a cabo para poder tener una empresa estatal eléctrica fortalecida que realmente represente los intereses de este país. Yo creo, Vladimir, sí, que Cristian mencionó unos puntos importantes, ¿no? Que son justamente estructurales y que son la motivación de los ataques pues, viscerales, ¿no? Como lo dijimos ayer. Hubo durante 12 años, o sea, el sector energía fue una de las razones por las que dieron el golpe de Estado, ¿no? Porque se estaba en un proceso similar de democratización del sector, ¿no? ¿Qué hablamos de democratización? Que ingresen nuevos actores al subsector eléctrico y al sector energía, ¿no? Que puedan acceder de forma transparente a poder competir por proyectos de energía, ¿no? Ese es el gran problema. Se desató una posilga, una ponzoña jamás vista en esos 12 años, 7 meses de aprobación de una cantidad de 172 contratos que fueron discutidos, 20 contratos en la hemorragia legislativa del 2014, solo de energía solar, ¿no? Que el país la llamó la primavera hondureña, y con sobrecostos. Todo lo que hicieron para saquear y lucrarse del ENE, 95% de los contratos que se hicieron en esa época y que algunos aún perviven, son lesivos para el ENE. Entonces hay una batalla frontal a través de campañas mediáticas contra lo que se está emprendiendo, que es un saneamiento de un sector y de un sector absolutamente corrompido, ¿no? Que estaba plagado de una corrupción brutal y justamente estos intentos de traer mediante un proceso, de una ruta procesal transparente, nuevas inversiones. Hablábamos, por ejemplo, de Total Energy, que viene con 370 millones de dólares en un proyectazo que ha entrado en renegociación, que se bajó a 9 centavos.
y que son nuevos actores, ¿no? Y que fue acompañado el proceso por la Embajada de Francia. Y es eso realmente lo que molesta, ¿no? El proceso de saneamiento. Es por eso los ataques viscerales. Nosotros ya estamos curtidos en estos y sabemos que van a venir los ataques de todos lados. Me dice la licenciada Alicia Borjas, felicidades, buen programa, muy bien los compañeros y amigos Erix y Vladimir, fuerte abrazo, dice la directora vehicular Elisa Borjas. El presidente del COE está con nosotros también, Hugo Maldonado, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado Raúl, un gusto saludar al ministro y a los compañeros ahí en Estudio Canal 11. Esta situación de la energía eléctrica siempre ha traído bemoles al país, problemas en un sector cuando se beneficia a otro sector, etcétera. Desde el CODE nosotros hicimos veeduría social, inclusive a las plantas térmicas, inclusive a la energía renovable en el país. Visitamos alrededor como de unos 16 proyectos a nivel del país. Este es el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Este es el gobierno que debe resolver los problemas energéticos a nivel del país. Como organismo de derechos humanos, siempre recomendamos que debería de apostarse a la energía renovable, que nos salía mucho más barato que la energía térmica, y eso lo saben los amigos, los compañeros ahí en estudio, y lo conocen todos los que entendemos el valor del kilowatt en comparación con los térmicos y en comparación con la energía renovable, y sobre todo también cabe destacar que realmente el país no puede estar con una problemática de energía y que de una u otra forma tienen que resolverse. Dos puntos importantes que deben de tratarse, compañeros, en esta problemática es la transparencia y solventar una crisis. Que se pueden venir bemoles, este es un juego de intereses económicos, pero desde el CODE también seguimos apostándole nosotros, y me gustaría que el ministro nos lo dijera esta mañana, cuánto le cuesta el kilowatt al hondureño, a cada familia, uno, y dos, cómo vamos con los proyectos Jicatuyo, Los Llanitos y El Tablón, que pueden ser proyectos del Estado para solventar una crisis y ofrecerle a la inversión cantidad de energía y que sus plantas van a funcionar y que no vamos a tener este tipo de situaciones de apagones, etcétera, porque realmente no debemos de seguir en una problemática de esa naturaleza. El gobierno de la presidenta Xiomara, después que salga, vamos a decir una u otra cosa, pero que solventó el problema energético del país. La otra situación es la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica en el país no va a venir inversionistas a invertir en cualquier rubro en el país que tanto lo necesitamos. Sentimos desde el comité nuestro apoyo al gobierno de la presidenta en solventar la crisis energética, porque realmente los AIES se viven en cada familia, desde Ocotepeque hasta el departamento de Gracias a Dios, inclusive Islas de la Bahía, que son problemas muy sentidos. Creemos que esta situación no debemos de entrar en esta quién tiene la razón en este momento. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro debe solventar una crisis y que el pueblo hondureño tenga garantizado que un servicio público lo va a mantener las 24 horas, y quienes toman las decisiones son ustedes en este momento, y hay que tener un poco de tolerancia en cuanto a la crítica, a la sana crítica,
y aquella crítica que ustedes creen que no es positiva ni beneficiosa para el país. Desde el CODE, pues queremos decir que conocemos el problema energético del país. Por ejemplo, cuando les hablo de los llanitos, Jicatuyo y el Tablón, cierto que también no solo va a venir a ayudarnos, inclusive el Tornillito, no solo va a venir a ayudarnos a mantener o apaciguar la crisis energética, sino que también nos van a venir a ayudar para no seguirle metiendo más cientos de millones a esos bordos que ya deberían de estar enchapados de oro por tantos millones que se han erogado en ellos. Y la otra situación, pensemos en el Valle de Sula, que es el motor económico del país, y que es la construcción de estas represas que nos pueden generar energía y que nos pueden solventar una crisis. La otra situación es que también nos van a venir a ayudar, Raúl, para solventar esas inundaciones en el Valle de Sula, y por favor no quiten el dedo en la llaga, porque realmente el Valle de Sula es ese motor económico que tanto lo necesita cualquier gobierno de la República. Y en esta situación vamos a encontrar sectores por un lado y sectores por el otro, pero llamamos a la tolerancia, llamamos a seguir la ruta del gobierno de la República en cuanto a la solventar una situación que tanto no la ha podido solventar ningún gobierno. Recuperar la ENE, por ejemplo, ojalá se pudiera recuperar, porque realmente no podemos seguir en una crisis y que no haya la capacidad en ningún gobierno de la República para solventar esa crisis y recuperar la empresa nacional de energía eléctrica. Saludos y un gusto saludarles esta mañana. Gracias al presidente del CODE, don Hugo Maldonado. Sí, bueno, decirle a don Hugo que nosotros somos extremadamente tolerantes con la crítica. El tema es que esta no es sana crítica, ¿no? Aquí hay un informe con más de 15 mentiras y es un ataque visceral y sobre todo falso, ¿no? O sea, con mentiras descaradas puestas en un informe que revestidos de neutralidad y cobijados bajo el supuesto manto de sociedad civil, ¿no? Eso es lo que indigna, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, las represas están en estudios de factibilidad, ¿no? Recordemos que aquí, por ejemplo, el Tablón, los Llanitos y Jicatuyo, inclusive Morolica 2, Morolica 3, Patuca 2A, todas estas represas han sido como mitos urbanos, ¿no? Por ejemplo, el Tablón se viene hablando hace 40 años y cuando se iba a ejecutar dieron el golpe de Estado, ¿no? Entonces nosotros hemos iniciado un proceso de actualización de los estudios de factibilidad que ya va avanzado, sobre todo para los proyectos que hemos declarado prioritarios y que esperamos dejar un avance cuando concluya el gobierno, que son el Tablón, los Llanitos y Jicatuyo, Morolica 2, Morolica 3 y Patuca 2A, ¿no? Con un enfoque multipropósitos que también tenga componente de control de inundaciones, agua de riego y agua potable, ¿no? Entonces se va encaminando seriamente en estos proyectos, ¿no? El caso, por ejemplo, que menciona don Hugo, del Tornillito, el Tornillito aparece o está planificada dentro del plan indicativo de expansión y generación, y es un proyecto que creemos que debe de avanzar también, ¿no? Y que es privado y no tenemos problema con eso, ¿no? Sin embargo, el Estado está avanzando con sus represas, que construir una represa. Mire, ahora hablando de la situación energética y en general, Raúl, aquí se ha querido instalar una matriz mediática que tiene que ver con que 120, 130 años de bipartidismo que convirtieron al país en el segundo más pobre del hemisferio occidental
ahora quieren que se resuelva todo en 26 meses, ¿no? En el caso de las represas, se van a concluir los estudios de factibilidad y se van a iniciar las construcciones cuando corresponda, ¿no? Sí decir que las represas tienen su tiempo, ¿no? Una represa, un proyecto de una represa normalmente tarda 5 a 7 años para ser concluido. Sí. Ingeniero, tenía una presentación. Correcto, me gustaría que en estudio pusieran en pantalla la presentación. Compañeros. Análisis al contrato de Central Termoeléctrica Brazabola. ¿Quiénes son los sectores interesados en mantener monopolizada la energía en nuestro país? Siguiente, por favor. Nosotros podemos ver con claridad el plan de expansión del ENE elaborado en el año 2007, el cual indicaba que en el 2010 iba a salir y terminar el contrato de El COSA y de Lufusa 1. Ante esta situación y para no renovarle los contratos onerosos que se adjudicaron en la década de los 90 a estos oligopolios, el presidente Zelaya, de manera responsable, promovió la incorporación de nueva generación en el país, y los enemigos del ALBA, de Petrocaribe, de que se democratizara la energía en nuestro país, asestaron un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que recomendó el Tribunal Superior de Cuentas en ese momento donde toda la institucionalidad estaba volcada en contra de un gobierno? Que no se tenía que adjudicar CEXA y que por el contrario, tal como lo dice en la lámina de ahí abajo, se tenía que extender el contrato del COSA. ¿Qué institucionalidad era la que estaba en ese momento en el país dominando y cómo confabulaban en contra del poder ciudadano y deshacerse del control de estos oligopolios de energía? Siguiente. Siguiente, por favor. Y luego del golpe de Estado, ENE le renueva el contrato al COSA, le renueva el contrato a Lufusa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué descaro! De que estos hechos no son contratos zombies, son cadáveres putrefactos desde 1994 que cobraron contratos onerosos y todavía se tuvo que confabular toda la oligarquía de este país para gestar un golpe de Estado y extenderle los contratos en el año 2010 después del golpe. Esto es lo que tiene que investigar un organismo serio de investigación. ¿Cuánto dinero levantaron con contratos pagados y requete pagados? Y todavía en el 2014, en la narcodictadura, los continuaron extendiendo. ¿Por qué no se investiga esto? Siguiente. Nos consultaba ahorita el defensor de derechos humanos cuáles son los costos de la energía que paga el pueblo hondureño en su tarifa, y lo tenemos aquí según el informe oficial de la CREE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Siguiente. Las plantas con contrato térmico, donde está NERSA, donde está Lufusa, entre otras, cobran energía a 13.8 centavos de dólar el kilovatio hora. Plantas montadas desde hace prácticamente 20 años que están requete pagadas y que siguen cobrando a estos precios onerosos. Las renovables, como lo es la biomasa, sobre todo la eólica y la solar tenemos 500 megavatios, eólica 300 megavatios, cobran más caro incluso que la térmica en estos momentos a 15, 16 centavos. Y acá hay otro acto de corrupción. Se confabuló la planificación del ENE, el funcionario público, con los diputados del Congreso Nacional, vulnerando cualquier tipo de planificación y dictaminando de forma directa en el Congreso que se adjudicaran estos contratos por el orden de 800 megavatios concentrados en la zona sur, sin tener transmisión para poder mandar esa energía a la zona norte. 800 megas con una línea de transmisión de 300 megas. ¡Qué corrupción! ¿Por qué no investigan esto los órganos competentes o estas ONGs? Nosotros con el gerente vamos a ir a presentar al Ministerio Público cuál es la verdadera corrupción que ha habido en la empresa. ¿Esto cuándo lo van a presentar en el Ministerio Público? Vamos a pedir cita hoy. Tenemos también los hallazgos de la Comisión de Auditoría que trabajó el 2022, que le ordena la reforma energética, que hizo una investigación sobre los contratos. Atención, póngame atención, información de última hora. Las autoridades de la ENE, encabezadas por el ministro Eric Tejeda, el ingeniero Cristian Sanabria y el abogado Vladimir Rodríguez, irán al Ministerio Público a presentar denuncias oficiales por actos irregulares
en administraciones anteriores y lo que ha sucedido con contratos de energía. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Ministro, si nos detalla qué se hará ante las autoridades del Ministerio Público, ¿qué denuncia se hará? Sí, bueno, primero vamos a solicitar una cita con el fiscal y nos vamos a someter al escrutinio con la denuncia infame que ha presentado ASJ, someternos de forma transparente al escrutinio público ya que se haga la investigación, pero también vamos con los hallazgos de la Comisión de Auditoría que hizo su trabajo por mandato del artículo 17 de la, si no me equivoco, el 17 de la reforma energética, con todos los hallazgos de la ponzoña, del lodazal que hubo de corrupción durante los 12 años, 7 meses de la narcodictadura. Y también vamos a preguntarle al fiscal cómo avanzan las investigaciones por el origen corrupto del contrato de EH y el sabotaje que hubo en la central hidroeléctrica Patuca 3 el año pasado, donde se hizo viral la imagen de la viga de más de 220 libras en medio de la turbina, frenando la generación en Patuca y dejando sin energía a todo el departamento de Olancho, ¿no? Aquí, Raúl, estamos claros en lo que sucede, como aquella frase de Gramsci, ¿no? No ha terminado el pasado, no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y en ese interludio nacen monstruos, ¿no? Aquí los monstruos han estado desde hace mucho tiempo, están ahí agazapados, acechando, y está aquí, pueblo hondureño, está en disputa el regreso al modelo privatizador del ENE, de agotamiento, de asfixiamiento de la empresa pública para quedarse con sus activos, y el modelo de corrupción público-privada legalizada contra lo que nosotros hemos propuesto, que es el rescate con transparencia de la empresa pública y la recuperación de los activos del pueblo, que el trasfondo es entregarlos a pocas manos y privatizar absolutamente todo lo que huela a público. Si me ponen la presentación. Sí, la presentación, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Esta lámina es muy importante, pueblo hondureño. El día de ayer, Brazabola anunció y mandó a los medios de comunicación un pronunciamiento público en donde indica de que su oferta está 33% debajo de cualquier contrato térmico que exista en el país, tanto de diésel como búnker. Datos que son coherentes con los datos presentados por el ENE, donde tenemos a Brazabola, que en plena funcionamiento de gas natural y ciclo combinado estará a 10.78 centavos si estuviéramos ahorita con este tipo de funcionamiento, comparados con los 13.83 centavos que cobran las plantas pagadas de búnker. En efecto, al hacer el cociente es un 33% menos lo que cobra Brazabola en relación a las plantas de Nersa y Lufusa. Además de eso, las va a desplazar en el despacho económico, porque al ser más barata va a generar más en la época de los inviernos y va a bajar la generación de estos contratos térmicos que han estado por años en el país. ¿Quiénes ven perjudicados sus intereses con la entrada de central térmica Brazabola? Los que han tenido monopolizada la generación de energía en Honduras. Y además está decir que está mucho más barato también que los contratos más caros de la historia de energía solar y eólica, 15-16 centavos, tal como lo muestran los datos públicos de la Comisión Reguladora de Energía. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Y para finalizar, aparte de las plantas que están contratadas, hay otro grupo de plantas, donde está, aprovecho de decirlo también, el COSA,
Ya la vimos al inicio de la presentación, cómo en el 2010, después de un golpe de Estado, se le extendió a estos contratos más años de operación, incluso se les incrementó capacidad, como en el caso de los FUSA, y siguen existiendo en ese reducto que está distorsionado y que se llama mercado de oportunidad. En este mercado, para el año 2025, estas plantas que están desde 1994 y 1997, más que pagadas, en ese mercado están cobrando a 40 centavos de dólar el kilovatio hora, lo cual implica que el mercado de oportunidad del año 2025, donde están estas plantas refugiadas, va a tener un costo de 908 millones de dólares si la ENE no hubiera incorporado estas centrales de emergencia. Cuando la ENE incorpora ahorita estas centrales de emergencia, reduce el pago de 40 centavos de dólar el kilovatio hora a estas plantas a 18 centavos de dólar el kilovatio hora, que es el costo marginal de los nodos donde están inyectando, lo cual es un ahorro de 110 millones de dólares para el ENE, solo con el hecho de incorporar las plantas de emergencia, ya que cuando hay crisis, cuando hay apagones, cuando hay déficit de generación, aparte de lo que tienen que cobrar legalmente, se les paga un sobrecosto de un botín de 2.742 millones en costos adicionales solo por estar generando cuando hay déficit de generación en otras zonas del país. Al instalar la ENE, las centrales de emergencia, central térmica Brazabola, generación por todo lo largo y ancho del país, como lo estamos haciendo en este momento, eliminamos la crisis y mutilamos el botín de más de 2.000 millones de lempiras que estos oligopolios de generación se hubieran llevado en sobrecostos en el año 2025. Sobrecostos que salen de la tarifa del abonado y del sudor y el esfuerzo de todo el pueblo hondureño. Ayer lo hablábamos con el ministro. Nosotros, desde el ENE, como funcionarios públicos, nosotros ya dejamos de ser de nosotros mismos desde que entramos a la función pública. Nosotros ahora somos del pueblo y no vamos a titubear ni a tener ningún temor para señalar los verdaderos actos de corrupción en este país y combatirlos con la herramienta que nos entregó el soberano y promovido por la presidenta, que es la nueva ley de energía. La vamos a seguir implementando aunque les incomode, y vamos a combatir la corrupción público-privada con todas nuestras fuerzas y hasta el último instante y nuestro último aliento. Sí, habrán cortes de energía, ministro, en lo que resta del año. Estamos por entrar a mayo. ¿Cuál es la situación? Nosotros vemos que el fenómeno del Niño, según los datos de NOAA, ¿no? y del mismo de Senaos acá en Honduras, el fenómeno del Niño va saliendo, ¿no? Va entrando a una fase neutral y posteriormente, según las proyecciones, hay 85% de probabilidad al menos de que ingrese el fenómeno de la Niña, ¿no? Eso lo que va a traer son lluvias tempranas, mayor cantidad de precipitaciones, y esto va a reducir el estrés que hace las altas temperaturas sobre el sistema eléctrico, ¿no? Además, ya está ingresando la generación. Es justamente, los ataques vienen por eso, ¿no? Porque desde la cadena nacional del año pasado, nosotros planteamos 13 medidas para la contingencia energética, se han venido aplicando, seguido sistemáticamente, y con incorporación entre el 15 de marzo y el 15 de junio aproximadamente de 270 megas, se va a paliar el tema de abastecimiento de energía, ¿no? Siempre, evidentemente, después de 20 años prácticamente de nula inversión en el sistema eléctrico, hay fallas que se presentan por el calor excesivo, ¿no? Las temperaturas elevadas, y también cuando hay lluvias se presentan fallas, ¿no? Eso es natural, pero sin duda la condición que está el sistema eléctrico a raíz de las inversiones que se han hecho de forma agresiva y rápida en el sistema eléctrico ha mejorado la condición y va a ir mejorando poco a poco. Evidentemente hay problemas todavía, pero sí, este año estamos mucho mejor que el pasado y a medida los meses pasen se irá mejorando. Sí, quiere participar del sindicato, quiere participar don Alexander Godoy. Alexander, buenos días, brevemente, porque ya casi nos vamos. Muy buenos días, licenciado Raúl. Un saludo ahí a los panelistas.
Y como organización sindical, pues, nos da mucho pesar lo que estamos pasando en estos momentos en una crisis energética en este país y más que todo en la zona norte. Sí queremos decir que no sé cuál es ahora la problemática y el malestar. Si los generadores se han beneficiado de la estatal eléctrica hace más de 30 años, desde los apagones de 1994. Y ahora que esta administración, que dirige el ministro Tejada, trata de buscar alternativas y variables para ver cómo suministramos el servicio de energía al sistema interconectado, venimos a pegar este gran brinco. Yo creo que esta administración tiene que tomar decisiones para el beneficio del pueblo hondureño. Nadie quiere estar sin servicio de energía eléctrica, ningún abonado en todo el país. Por ende, si los hemos beneficiado desde hace más de 30 años los generadores privados, y ahora que entra una empresa, vuelvo y repito, a prestar un servicio, ¿cuál es el problema? Busquemos las alternativas y las variables. Claro que tiene que haber una expansión. Tiene que haber un concurso para que cualquier generador pueda entrar y competir en un mercado regional. Pero tampoco tenemos que satanizar cualquier iniciativa y cualquier decisión que esta administración haya tomado por el bien del país. Pongámoslos de acuerdo y que se sienten en una mesa como se inició en el 2022 a una renegociación de contratos. Pero el llamado hoy es el acompañamiento de esta administración, que los trabajadores vamos a estar de pie y defendiendo los intereses de la estatal eléctrica. Gracias por el espacio, licenciado Raúl. Saludos. Bien, gracias, Alexis Godoy. Nos vamos. Abogado Vladimir Rodríguez, gracias. Comentarios finales. Sí, así rápido. Primero, establecer y recordarle al pueblo hondureño que realmente esto no fue una contratación de emergencia ni directa. Esto es producto de un proceso de renegociación de un contrato que existe desde el año 2008, que fue aprobado por el Congreso Nacional, ratificado por el Ejecutivo y posteriormente publicado en el Congreso Nacional. Otro punto importante que mencionó Samuel sobre el tema de la inversión. Aquí las estructuras putrefactas, como han mencionado los compañeros y el ministro, no quieren que entre nueva inversión. Quieren mantener cautivo este mercado de la electricidad, quieren mantener secuestrado y un estado feudal prácticamente lo que es la generación de energía. Y por último, decirle al compañero Hugo Maldonado, presidente del CODE, que la ley 46-2022, si de algo está revestida, es precisamente de protección y de los derechos humanos y dignificación de la persona humana. Saludos también al compañero del sindicato y gracias pues por esas palabras y decirle al pueblo hondureño que está enfrente de personas transparentes, está enfrente de personas que representan los intereses del socialismo democrático que la presidenta Xiomara Castro impulsa desde el gobierno de la República. Muchas gracias. Gracias, el abogado Vladimir Rodríguez. Ingeniero Cristian Sanabria. Pueblo hondureño, las élites y sus comparsas querían apagones, querían que estuviéramos como en Ecuador, con 12 horas de racionamiento. Gracias a esta herramienta valiosa que nos dio la presidenta y que aprobó el Congreso, que es la nueva ley de energía, estamos avanzando. No estamos como en otros países y estamos solventando la crisis energética y rescatando el ENE. Y un mensaje para esas oligarquías y para esos grupos que las defienden. A toda costa, contra todo pronóstico, contra todo mal, vamos a seguir implementando la ley de energía, les guste o no les guste, y vamos por el rescate del ENE y por solventar los problemas energéticos de este país. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a cerrar con el ministro Eric Tejada. Ministro. Gracias, Raúl. Creo que el programa ha sido bastante productivo. Decirle a la gente, ¿no?, al pueblo hondureño que comprendemos perfectamente de dónde vienen los ataques y el porqué de los ataques. Son meros intereses económicos y por ende políticos. Hay en disputa dos modelos. Uno, regresar y preservar el modelo corrupto de Ponzoña, putrefacto, como dijo el abogado Vladimir, o respaldar el rescate de la empresa pública que ha emprendido de forma valiente la presidenta y respaldar el proceso de inversiones históricas que se están haciendo en el país y que evidentemente hay sectores molestos por la democratización y el ingreso de nuevos actores al subsector y al mercado
de energía y que haya transparencia. Nosotros heredamos una crisis severa en el sector y se están tomando desde el inicio las medidas para solventar la realidad ante la debacle, la catástrofe heredada, y ahora los que apañaron la corrupción durante mucho tiempo quieren desprestigiar al gobierno en su lucha contra la corrupción, contra las estructuras criminales enquistadas aún en diversos niveles de la sociedad hondureña. Gracias, el ministro de Energía y gerente de la ENE, el ingeniero Eric Tejada, acompañado de don Cristian Sanabra, gerente de coordinación técnica de la ENE, y el abogado Vladimir Rodríguez. Gracias, así están las cosas en la ENE. Buenos días.